partir de este momento dejamos nuestra programación habitual para darle paso al culto de adoración al Señor Jesús. Unidos como un solo hombre, todas las familias levantaremos un altar al Señor y le ofreceremos un sacrificio de cánticos, fruto de labios que confiesan su nombre. Atentos a su voz, recibiremos la instrucción que por medio de su eterna palabra nos da, para que edificados en amor, lleguemos a ser un templo santo para el Señor. Sean todos bienvenidos. Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra de Dios. Familia del Señor, muy buenos días para todos. Espero que hayan pasado muy bien. Hoy estamos iniciando una semana más y ya próximos a terminar mes también. Así que hoy nos vamos a gozar en la presencia del Señor. Vamos a tomar una porción de las Sagradas Escrituras en el Salmo número 100, mientras nos preparamos en espíritu y en verdad para brindarle una adoración magistral al Señor creador del universo, al Dios que nos creó, al Dios que nos salvó, al Dios que camina con nosotros, al Dios que nos sana, que atiende nuestras oraciones, al Dios que habita en nosotros, al único Dios verdadero, a Jesús el Señor. Salmo número 100. Mientras yo voy saludando por aquí también, muy regocijado a mi esposa Marlen. Marlen, muy buenos días, el Señor Jesús te bendiga. Buenos días, pastor, estamos felices, espero que estés bien. Claro que sí, gloria a Dios. ¿Estás contento? Amén, amén. Sí. Bueno, gracias al Señor porque nuevamente nos reunimos, nosotros aquí, ustedes allá en su casa en familia. Esperamos que la presencia del Señor tome el control de su vida, de mi vida, de cada uno de los miembros de cada familia, para que cada uno la vemos, glorifiquemos al Señor con libertad. Olvidémonos de todo lo que tengamos en los fogones, nuestros problemas, nuestras dificultades, sino que este tiempo sea de regocijo al Señor y dedicación solamente para Él. Cierto es, porque es tiempo de regocijo. ¿Quién podrá estar triste en la presencia de aquel que lo tiene todo bajo su control y su soberanía, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores? Por eso vamos a aclamar alegres al Señor. Dice el Salmo 100: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre. Diga bien fuerte ahí junto a su familia, no le vaya a dar pena. Vamos a aclamar al Señor. Diga este versículo 5 conmigo bien fuerte: porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Lo repetimos. Si estamos alegres, vamos a repetirlo otra vez. Dígalo conmigo: porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Amén y amén. Vamos a levantar nuestras manos en la presencia del Señor. Señor, hoy nos presentamos ante ti. Tú eres el Dios de dioses y sabes, Señor, el anhelo que teníamos de llegar hasta este momento, Señor. Quizás la semana ha sido un tanto complicada, o quizás ha sido bendecida. Nos hemos enfrentado a situaciones en las que hemos visto tu prodigiosa mano actuar en favor de tu pueblo, así como lo hiciste en los tiempos en los que los gabaonitas querían destruir a tu pueblo Israel. Usaste a tu siervo Josué para que clamara a ti, y ese día Josué, en una oración que conmueve las entrañas y que llegó hasta tu trono, dijo: sol, detente en Gabaón, y tu luna, detente en Ajalón.
Y ese día tú le otorgaste una victoria estruendosa, magistral, única a tu pueblo Israel, y a los enemigos que se creían seguros los pusiste a llorar su propia derrota. Es que tú eres bueno, Señor, y por eso hoy venimos a levantar nuestras manos delante de ti. Hoy, como si fuéramos un solo cuerpo, como en realidad lo es, levantamos nuestras manos delante de ti y te decimos: quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Familia, elevemos esta canción al Señor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad
y fin, Rey de Reyes. La honra y la gloria por parte de tu pueblo en esta mañana. Amén y amén. Dios mío eres tú, potente Salvador, cubriste mi cabeza el día de la prueba. No me dejarás, no me olvidarás. Agradecido estoy por tu amor. Dios mío eres tú, potente Salvador, cubriste mi cabeza el día de la prueba. No me dejarás, no me olvidarás. Agradecido estoy por tu amor. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, fuimos creados para alabar tu nombre, no podemos dejar de alabar tu nombre, porque grande eres, Señor. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, fuimos creados para alabar tu nombre, no podemos dejar de alabar tu nombre, porque grande eres, Señor. Dios mío eres tú, potente Salvador, cubriste mi cabeza el día de la prueba. No me dejarás, no me olvidarás. Agradecido estoy por tu amor. Dios mío eres tú, potente Salvador, cubriste mi cabeza el día de la prueba. No me dejarás, no me olvidarás. Agradecido estoy por tu amor. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, fuimos creados para alabar tu nombre, no podemos dejar de alabar tu nombre, porque grande eres, Señor. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, fuimos creados para alabar tu nombre, no podemos dejar de alabar tu nombre, porque grande eres, Señor. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, fuimos creados para alabar tu nombre, no podemos dejar de alabar tu nombre, porque grande eres, Señor. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, fuimos creados para alabar tu nombre, no podemos dejar de alabar tu nombre, porque grande, porque bueno, majestuoso, poderoso, porque grande, porque bueno, majestuoso, poderoso eres, Señor.
alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti, con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, Cristo, ven y llénanos. Cristo, Cristo, llénanos de ti. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te pide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, Cristo, ven y llénanos. Cristo, Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti, con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, Cristo, ven y llénanos. Cristo, Cristo, llénanos de ti. Cristo, ven y llénanos. Cristo, Cristo, llénanos de ti. Así es, Señor Jesús. Llénanos con tu Santo Espíritu. Tú prometiste, Señor, que nos llenarías de él. Señor, como testimonio que de la tierra podemos dar acerca de tu fidelidad, hoy nadie puede cerrar los labios como para negarse a reconocer que tú eres quien nos ha sostenido y nos da el sustento todo el tiempo. También, Señor, hoy queremos proclamar tu fidelidad ante todo el universo y decir que tú has bendecido a tu pueblo Israel, a los descendientes de Aarón, a todos los que te temen, a tu iglesia, Señor, a grandes y a pequeños. Y por eso te presentamos estas ofrendas y estos diezmos a ti,
merecedor de todas las cosas, aunque ¿quién soy yo? ¿Quién es mi familia? ¿Quién es tu pueblo? Como para que te ofrezcamos estas ofrendas sabiendo que tú eres el dueño de todo. Más de lo recibido de tus manos, de eso te damos, Señor. Acéptalo y recíbelo, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu Hola, buenos días, Dios les bendiga. Me alegra mucho poder dirigirme a ustedes esta mañana y deseo con todo mi corazón, y es mi oración, que ustedes estén siempre firmes en la fe. Quiero rápidamente recordarles nuestra programación semanal. Próximo miércoles tendremos celebración de culto al Señor a las 6:30 de la tarde. Pero recuerde que media horita antes, es decir, a las 6, tenemos un tiempo de oración, así que les vamos a estar comunicando y usted puede encontrar en este mismo canal, en esta misma página, el tiempo de oración a las 6 en punto, luego la celebración de culto al Señor a las 6:30 y a las 7 de la noche viene la enseñanza de la palabra del Señor. Los jueves a las 8 de la noche, nuestros pastores tienen un conversatorio de 1 horita, así que todos los jueves vamos a estar por Facebook compartiendo también la palabra del Señor. Y luego nuevamente el próximo domingo, nuestra celebración de culto al Señor. Quiero invitarlos para que esta mañana escuchemos la palabra del Señor. Como es normal, traemos siempre un cántico con el cual honramos a Dios por su palabra y además lo hacemos como una oración. Así que quiero invitarle para que allá en su casa se ponga en pie un momento con sus niños, con su esposa, usted como esposo, póngase en pie y vamos a cantar al Señor, vamos a recibir este momento de la palabra del Señor y damos gracias al Señor por nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo, quien traerá esta mañana la palabra santa de Dios que nos alimenta y nos hace sabios para la salvación. Cantemos entonces. Vamos todos. Este es un momento muy feliz.
Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame. Los dejo en compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo. Chao. Bueno, muy buenos días. Hemos llegado a este momento tan especial, tan propicio en el que nos alistamos para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. La Biblia dice en Hebreos que Él habló muchas veces, Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, y ahora nos ha hablado por medio de Jesús el Señor. Es decir, el Dios hecho hombre. Y para mí, como su siervo, es un gran privilegio, y aunque no me siento digno de ser portador de la palabra del Señor, es un privilegio grandioso que el Señor me da de poder no solamente escuchar su palabra, alimentar mi vida, sino también compartirla contigo y con tu familia. Así que voy a pedirte el favor, abras tu Biblia en el Salmo número 20 y vamos a leer el versículo 1. Salmo número 20, versículo 1, dice la palabra del Señor. Que el Señor te responda cuando estés angustiado. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja. Amado Dios, gracias. A esta hora, Señor, yo te ruego que nos permitas abrir nuestro entendimiento y mostrar disposición. Esa disposición que muestra una persona cuando está sedienta y le ponen un vaso con agua al frente, o esa persona cuando está hambrienta y tiene un banquete, un suculento plato a su disposición. Que nosotros hoy mostremos ese anhelo por ser alimentados por tu palabra. Ya no es una palabra como el maná que descendía en el desierto. Es una palabra que trasciende mucho más allá y que llega a nuestro espíritu, para que una vez alimentados seamos fortalecidos, nutridos y gocemos, Señor, de la certeza que nos produce el confiar en ti y el esperar en ti. Gracias por ministrar a tu pueblo, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. He venido durante los últimos días expresando algunas palabras de este Salmo 20 a algunos hermanos que se han comunicado conmigo a través de sus líneas telefónicas o de sus dispositivos móviles. Y la bendición que el Espíritu Santo me pone a proferir hacia ellos es el Salmo número 20. Pero meditando en este Salmo esta semana, vi la importancia del contenido de esta preciosa escritura, de este cántico compuesto por el rey David. Y le pedí al Señor, bueno, ahora que yo he venido profiriendo esta bendición para tu pueblo, basado en este salmo, regálame la palabra, regálame el mensaje para alimentarles, para que ellos sean fortalecidos, para que ellos realmente sientan que tú estás atento a brindarnos tu amistad, a brindarnos tu ayuda, a brindarnos tu protección, a brindarnos, Señor, tu compañía todo el tiempo. Y por eso en esta mañana quiero compartirte el mensaje, el nombre de Jesús y nuestra protección. El nombre del Señor no es una especie de encantamiento mágico, no es algo que trasciende a algo misterioso,
a algo que está en el mundo oculto. El nombre del Señor Jesús representa su autoridad y todo lo que Él es. Por eso en esta mañana ruego que no te vayas a desconcentrar, para que veas la importancia de la connotación que tiene este salmo cuando dice: el nombre del Dios de Jacob te proteja. El nombre del Señor, ese del cual nos está hablando el salmista David, me llama mucho la atención porque dice: el nombre del Dios de Jacob. No dice el nombre del Dios de Israel. ¿Y por qué el nombre del Dios de Jacob? Se está refiriendo a ese que conoció al Señor, pero fue antes de ese tiempo de la lucha en la que Jacob tuvo ese encuentro con el Señor, lucha en la que Dios esa noche cambió el nombre por el nombre de Israel. No, estoy refiriéndome a Jacob, a ese antes el cual hemos tenido todos antes de llegar al Señor Jesús. Como Jacob débiles, como Jacob sufrientes, como Jacob preocupados, como Jacob miedosos, como Jacob atemorizados. Entonces, cuando yo miro este salmo y cómo esa inspiración el Espíritu Santo le da a David para que diga el nombre del Dios de Jacob, es precisamente el nombre del Dios que protege al ser humano cuando está sufriendo todo lo inherente a la humanidad de cada uno, a todo lo que podemos sufrir. Esa protección que el Señor brinda a cada uno de nosotros cuando estamos pasando por debilidades, por miedos, por incertidumbres, por preocupaciones, por todas las situaciones que pueda pasar ser humano alguno. Por lo tanto, el nombre del Señor es esa representación. No es una especie de encantamiento, como te dije. El nombre del Señor Jesús es sinónimo de su personalidad y de su poder, y nos protege de manera parecida a como el nombre de un presidente o un gobernador puede autorizar privilegios para los ciudadanos. ¿Te has dado cuenta por estos días de estas pandemias o de esta pandemia, las situaciones que se viven a lo largo del mundo? Como en el caso particular de Colombia, el presidente tiene una locución todos los días, en las tardes, noches ya, a través de las cuales él está mostrando su preocupación para que los ciudadanos del país no seamos víctimas del flagelo de este virus, y también se ocupa de tratar de otorgar y autorizar privilegios para los ciudadanos, esos que estamos esperando la dirección de una cabeza como la de nuestro gobernante. Pues precisamente, guardadas todas las proporciones, el nombre del Señor Jesús es sinónimo de su personalidad, de su poder y de cómo Él nos está brindando a nosotros todos los privilegios de los cuales puede gozar un hijo de Dios. Así, vistas las cosas, el significado del nombre de Dios podría ser concretamente el que es decir, ni es un pasado, ni es un futuro, es el presente, el que no cambia, ese que se relaciona directamente contigo y conmigo, con su pueblo, donde solo existe el creador no creado, que no depende de nada ni de nadie más. Él es el creador de todas las cosas. Él no es un Dios creado. Hay muchos dioses que la gente ha creado, pero Él no es creado. Él es creador. Por lo tanto, podríamos mirar en esta mañana
cuáles realmente son esos atributos de Dios según la palabra del Señor. Porque la única manera de realmente saber cómo es el nombre de Dios y conocer sus atributos es a través de la revelación de Él mismo en la Biblia. La revelación de sí mismo, Él como Dios. En la Biblia lo podemos ver, y la Biblia es la palabra de Dios que Él ha dado al hombre. Por lo tanto, sin la autoridad de la Biblia, cualquier intento de explicar los atributos de Dios nos expondría a opiniones, conjeturas, suposiciones, especulaciones que son muchas veces incorrectas, particularmente cuando se trata de entender a Dios. Figúrate que los atributos de Dios, según la palabra del Señor, según son revelados en la Biblia, son cruciales para entender la verdad acerca de Dios. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cómo es Él? Atributos, prerrogativas. Nosotros como humanos no podemos entender todo sobre Dios. Pero te pregunto, ¿significa que el hecho de que no podamos entender todo sobre Dios, significa esto que no podemos comprender nada acerca de Dios? No. En su misericordia, Dios ha escogido para decirnos algunas cosas acerca de sí mismo y de su plan. Una razón por la que Dios nos ha revelado ciertas cosas es para que podamos aprender a obedecerlo, para que aprendamos a acatarlo. Sí, hay mucho sobre Dios que no podemos entender, eso es cierto, pero Él nos dice algunas cosas sobre sí mismo y vamos a aprender acerca de algunos de los atributos de Dios en esta mañana. Además, otra razón por la que Dios se revela a nosotros es para que podamos adorarle, para que podamos alabarle, para que podamos exaltarle y pronunciar su nombre ante todas las naciones. Por lo tanto, a continuación mencionaré algunos atributos de Dios, y digo algunos, porque Dios es inagotable en atributos, en prerrogativas. Y te ruego el favor que tomes tu lápiz o lapicero, tu agenda, tu libreta de notas, porque sé que si tienes presente lo que significa el nombre de Dios, seguramente vas a estar seguro de que Él sí te brinda la protección. El primer atributo es que Dios existe por sí mismo. Él es autónomo, Él es soberano. Y quise buscar textos en la palabra del Señor para ilustrar este punto. Y resulta que me tocaría prácticamente transcribir todas las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, en este punto no puse ningún texto bíblico, porque desde Génesis hasta Apocalipsis nos damos cuenta de que Dios no es un ser creado, de que Dios es un Dios soberano, que existe por sí mismo, que es el único Dios verdadero y que como tal Él puede hacer lo que bien le parezca. Y aunque este punto es tan importante, digamos que es el más corto para desarrollar, porque de verdad es ver a Dios, el que existe por sí mismo, es verlo a través de este sagrado y precioso libro que conocemos como la Biblia, la palabra de Dios escrita. Otro atributo de Dios es que Dios es amor. En la primera epístola, el apóstol Juan, en el capítulo 4 y versículo 16, dice: y nosotros hemos llegado a saber y creer
que Dios nos ama. Diga gloria a Dios. Y define a Dios en 3 palabras. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Por lo tanto, el amor de Dios es grandioso, es hermoso, es poderoso. Mira, por ejemplo, una de las maneras en las que podríamos acercarnos a entender la profundidad del amor de Dios. En el capítulo 5 y versículo 6 de la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo escribe: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Morir por los malvados, morir por la gente que le había dado la espalda, morir por los desobedientes y todo lo que conlleva el pecado de la desobediencia. ¿No te parece muy grandioso el amor de Dios, que Él haya extendido la mano y nos haya amado a nosotros los pecadores? Sin embargo, muchas personas creen que si tienen amor en sus vidas y si sienten amor por Dios, tienen todo lo que necesitan, y ahí a veces hemos incurrido en un error. Tristemente, mucha gente ama a un Dios que se han inventado. En lugar de encontrar el amor de Dios, rompen su mandamiento porque empiezan a actuar, a conjeturar y hasta a crearse sus propios dioses. Mira que el Señor en el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 3 está diciendo: no tengas otros dioses además de mí. Es decir, no te inventes tu propio Dios. Es decir, que tú no seas un altar de un Dios que tú mismo has creado o te has inventado. Porque todo Dios que haya sido inventado o en la profundidad de la creatividad humana hayan creado, no son el verdadero Dios. Y Dios desde un principio nos está diciendo: cuidado, no te inventes ni te formes el concepto de Dios, porque eso sería un Dios creado por ti. Dios, como lo dije al principio, existe por sí mismo. Y el Señor nos está advirtiendo, y yo creo que prohibiendo, que no tengamos otros dioses además de Él. Vemos el amor de Dios en la Biblia de esta manera: éramos pecadores, pero Dios envió a su Hijo para que pudiéramos tener vida. Podemos ver el amor de Dios de la siguiente manera. En el capítulo 3 y versículo 16, un texto ampliamente conocido por los estudiosos de la Biblia y quizás el texto base que usan los evangelistas y nosotros los pastores y todos los que llevamos el mensaje de Dios. Ese texto es muy diciente porque dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 1 dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Y en Romanos 5:5 el apóstol Pablo escribe: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ya hemos visto pues que eso que dice en el Salmo 20, que el nombre del Dios de Jacob te proteja, significa el Dios que existe por sí mismo, el Dios que es amor, porque su amor realmente es su plan eterno de salvación. ¿Qué más querrá decir el salmista cuando está invocando al Señor y cuando está profiriendo esa bendición de protección del nombre de Dios sobre cada uno de nosotros?
Él está hablando también de la belleza del Señor. Ese término belleza que ha sido tan trillado y que a veces ya ni lo creemos. Cuando a una persona se le dice que es bella, ya ni se lo cree. Cuando a una persona se le exalta por sus atributos físicos, y no, ¿qué me van a decir a mí que soy bello o bella? Figúrate algo, piensa en algo, que ese mismo concepto negativo que nosotros tenemos de belleza, nos negamos también a creerlo, que Dios es bello, que Dios es esplendoroso, que Él tiene una belleza especial. Cuando invocamos el nombre del Señor Jesús, también estamos hablando de su belleza. En el Salmo 27 y versículo 4, el mismo rey David dice: una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Ah, cómo anhelo ese tiempo en el que nos podamos volver a reunir. Hay algo que de verdad produce cierta desidia en algunas personas que se niegan a adorar al Señor, que en su momento, cuando había templo, se negaban a ir al templo, porque ellos iban era a un culto y no a rendirle culto al Señor. Si a esas personas se les llamara a que contemplaran un animal muy exótico, que no es común a nuestro alrededor, por decir un león. Hay un león que están exhibiendo allí en la esquina y es hermoso. ¿Quién no sentiría la curiosidad de ir a ver ese león? Y el pueblo de Dios, al menos un sector de él, perdió ese concepto del Señor y no quiso entender de que uno iba al templo también, no solamente a recrearse, sino a contemplar la hermosura, la belleza del Señor. La próxima vez que el Señor nos tenga nuevamente en un templo, llévate esto presente: vamos a recrearnos al templo del Señor, no a charlar, no a ser irreverentes, no a comportarnos mal ni a mirarnos con odio. Un creyente, un hijo de Dios que entienda el atributo de Dios como belleza también, entonces se va a ocupar en contemplar la hermosura y la belleza del Señor y a recrearse en su templo, y eso va a trascender en bendición también para quienes estamos a su alrededor. ¿No te ha pasado que cuando uno ve una persona que se goza en la alabanza, salta, ríe, está inspirado, tocado por el Espíritu Santo, eso es contagioso? Como también es contagioso ver una persona que se está durmiendo, que está frunciendo el ceño, que tiene mala gana, que tiene una desidia, una pereza, y como que si el Espíritu le estuviera diciendo: ¿qué estás haciendo aquí sentado o sentada? Apreciemos lo que es contemplar la hermosura del Señor y recrearnos en su templo. En la Biblia, Dios es más que un otro ser hermoso. En la Biblia, Dios es mucho más allá que cualquier cosa de esta creación. El Señor Jesús es la fuente de toda belleza. Por lo tanto, estar con Dios es estar con la belleza. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 96 y versículos 3 al 6. Proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Todos los dioses de las naciones no son nada, pero el Señor ha creado los cielos, el esplendor. Piensa en esto: el esplendor y la majestad son sus heraldos. Hay poder y belleza en su santuario.
cómo hemos menospreciado muchas veces el estar en el santuario del Señor, porque nos dejamos llevar pero por las instalaciones físicas, nos dejamos llevar por la ornamentación que está decorando el santuario de Dios, y no hemos trascendido y no hemos dejado al Espíritu Santo la libertad que nos permita trascender a que, por muy sencillo que sea un local, si se está adorando el Rey por parte de su reino, el Rey está ahí, y no es el lugar ni la decoración lo que debe impactar nuestra mirada y nuestros conceptos, sino que es la belleza del Señor Jesús la que nos debe permitir inspirarnos, como se inspiró el salmista aquí al llamar a que proclamemos la gloria entre las naciones, la gloria de Dios entre las naciones, y a proclamar todas sus maravillas entre todos los pueblos. Otro atributo del nombre del Señor Jesús es que Él no cambia, Él no está variable, Él no es fluctuante. En la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, dice: toda buena dádiva, o sea, todo buen regalo, y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. En el Salmo 102, versículo 24 al 27, dice la palabra del Señor: por eso dije, no me lleves, Dios mío, a la mitad de mi vida. Tú permaneces por todas las generaciones. En el principio tú afirmaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán. ¿Quiénes? Los cielos, la tierra y toda la creación. Pero tú permaneces. Dile al Señor ahí donde estás: todas las cosas perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos, o sea, toda esta creación se desgastará como un vestido, y como ropa los cambiarás y los dejarás de lado. Pero tú eres siempre el mismo, y tus años no tienen fin. Y de una manera muy concluyente, el escritor en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 8, dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y a mí, de verdad, me agrada tanto saber que estoy confiando en un Dios que no está cambiando, como nosotros los mortales. A veces somos tan volubles, a veces somos tan pusilánimes, a veces somos eufóricos en prometer muchas cosas por el momento en el que estamos pasando, pero si pasamos un tiempo no tan agradable, nos estamos negando a cumplir lo que prometimos cuando estábamos eufóricos. Nosotros los seres humanos tenemos esa tendencia a hoy estar arriba y mañana abajo, a hoy estar dando un concepto y mañana lo contrario, a hoy estar prometiendo algo y mañana incumplirlo. El Señor Todopoderoso no es así. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, por lo tanto Él no cambia. Él es el mismo y sus años no acabarán. Otro de los atributos del nombre del Señor es que Él es bondadoso. En el segundo libro de Crónicas, el rey Salomón, en la dedicación del templo, de ese primer templo, la insignia de Israel, en el capítulo 6, versículo 41 nos dice: levántate, Señor y Dios, ven a descansar tú y tu arca poderosa. Señor y Dios, que tus sacerdotes se revistan de salvación, que tus fieles se regocijen en tu bondad. ¿A qué nos está llamando las Sagradas Escrituras? A que nos regocijemos en la bondad del Señor. Por supuesto que Dios es poderoso,
Lo podemos ver cuando observamos su creación. También tenemos esperanza porque nuestro Dios es bondadoso. No lo dudes, nuestro Dios es bondadoso, es decir, de Él emana todo lo que es bueno. El versículo que acabo de citar es una parte de la oración que el rey Salomón, cuando estaba dedicando el templo, él en esa inspiración que le produce el Espíritu Santo, le dice esto al Señor, que Él es bondadoso y que venga y que su presencia pose sobre el templo que acaba de inaugurar. El discurso de Salomón, usted lo encuentra todo en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 6, y ahí describe muchos de los atributos de Dios. Salomón sabía que Dios es demasiado grande para vivir en un templo hecho por los hombres, pero Dios está presente en todas partes. Pero también sabía Salomón que Dios tenía una relación o una comunión especial con su pueblo. Esta relación o esta comunión fue representada por el templo. Por eso, cuando Salomón está hablando de la bondad del Señor, está hablando de su grandeza, lo está llamando a que habite en su templo, no es que Dios quepa en un templo o en algún lugar de la creación. La palabra del Señor muy bien dice en el libro de Isaías que Él habita la eternidad, no en la eternidad, sino la eternidad, es decir, toda la eternidad cabe en Dios. Porque si Él cupiera en la eternidad, entonces la eternidad sería más grande que Dios. Dios es el más grande y por eso también debemos confiar en que Él en su bondad lo único que ha hecho, entre otras cosas, es guiar a su pueblo. Él nos ha guiado todo el tiempo. Él contesta nuestras oraciones. Él nos perdona cuando nos arrepentimos y nos muestra su amor cuando decidimos disfrutar de su bondad. Otro de los atributos de Dios es que Él es un Dios celoso. En el capítulo 34 y versículo 14 del libro de Éxodo capítulo 34, versículo 14 dice el Señor: no adores a otros dioses porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. Y quizás usted se haga estas preguntas: ¿celoso? ¿De verdad? Pero Dios no puede pecar. ¿Cómo puede tener celos? Tenemos que recordar que Dios es único y no como los demás. De hecho, no hay otro Dios creador, Rey del universo y Salvador. Como dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Efesios y a nosotros en esta mañana, en el capítulo 4 y versículos 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. En Éxodo 34, Dios está dando instrucciones a su pueblo. Su pueblo está a punto de alcanzar ya la tierra prometida. Están a punto de entrar a Canaán, esa región donde están adorando muchos dioses. Había amorreos, heveos, jebuseos y todos los feos que estaban adorando dioses paganos.
Y el Señor les dice, ustedes van a entrar a esa región. Y les advierte, ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Derriba sus altares y haz pedazos sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa Aserá. No adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. Es que esas naciones tenían muchos ídolos. Los ídolos de esas naciones no son el Creador Todopoderoso. Ellos son invenciones del hombre. Además, Dios tiene una relación especial con su pueblo. O si no, ¿para qué nos reuniríamos? O si no, ¿para qué haríamos estos esfuerzos? Aún a costa de no tener un templo en este momento. ¿Para qué haríamos estos cultos? ¿Para qué entonces nos sentaríamos en la casa, en la sala, en el mejor lugar que hemos dispuesto para rendirle culto al Señor? No en la cama, no en un rincón. Es más, ten presente que si nos estamos presentando ante el Dios de dioses y Señor de señores, y si somos convencidos de que Él está ahí, en el lugar donde tú te encuentras, entonces deberíamos estar bien bañados, bien aseados, bien peinados, bien despiertos, bien perfumados, bien vestidos, alegres. No se me ocurriría a mí pensar que un rey de cualquier monarquía llegara a tu casa y tú lo atendieras en pijamas o entre las cobijas en tu cama. ¡Qué vergüenza! Ese rey saldría huyendo. Nuestro Dios merece reverencia, porque Él es un Dios celoso. Y por lo tanto, por ser celoso, Él quiere que lo atendamos y le rindamos adoración como el único Dios, y no como un desarrapado cualquiera. Cuidado con usar pijamas al momento de rendirle culto al Señor, porque eso sería la irreverencia más grande. Da ejemplo en tu casa. Aséate, asea a tus niños. Perfúmense. Pónganse todo el ornato. Pónganse todos sus vestidos, así sea por ese tiempo nada más. Pero al culto al Señor, que es Dios celoso, hay que rendir. El culto al Señor, que es Dios celoso, hay que rendírselo con todos los honores. Otro de los atributos de Dios es que Él es sabio. El apóstol Pablo, que la tenía tan clara esta situación, en el capítulo 11 y versículo 33 de la epístola a los Romanos dice: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor, o quién ha sido su consejero? Mis amados hermanos, sabiduría ante todo, porque nuestro Dios es creador de todo. Él no está limitado por el tiempo o el espacio, porque Él creó el tiempo y el espacio. Dios lo sabe todo. A veces decimos que Dios es omnisciente, lo que significa lo mismo. Dios sabe incluso lo que hay en nuestros corazones. El Señor Jesús explicó que Dios conoce el corazón de cada persona. En el Antiguo Testamento nos dice que el corazón de toda la humanidad está en las manos del Señor. No te vayas por entre las ramas. No trates de burlarte del Señor, no lo esquives, no le saques disculpas, porque Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. El apóstol Pablo está diciendo de una manera muy contundente: no se engañen, que de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso también recogerá.
Otro de los atributos del nombre del Dios de Jacob, del cual dice David que nos proteja, es que Él es Dios glorioso. En el capítulo 21 y versículo 23 del libro de Apocalipsis, dice la palabra del Señor: la ciudad no necesita ni sol, está hablando de la Nueva Jerusalén, no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Dale gloria a Dios ahí donde está. Diga gloria a Dios, porque la gloria de Dios es algo que se habla a menudo, pero rara vez conocemos la manera de cómo se define. Mira que en Éxodo capítulo 16 y versículo 10 dice: mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente, ¿sabes cómo? En una nube. Pero más adelante en el capítulo 24 y el versículo 17 dice: a los ojos de los israelitas la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Por eso es que hay que atribuirle la gloria a Dios todo el tiempo. Por eso es que hay que darle la gloria a Dios todo el tiempo. Nosotros somos nada para atribuirnos la gloria o para dejar que otros nos den gloria. Un pastor hace poco me llamó y me dijo: pastor, te adoro aunque no te idolatro. Yo rechacé de inmediatamente en mi corazón, porque la adoración es solamente para Dios. La gloria es solamente para el Señor Jesús. Por eso lo vimos más arriba. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y mira qué tan la contundencia con la que escribe Moisés ahí en el capítulo 24 y 17 de Éxodo. Ahí lo tienes. A los ojos de los israelitas la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Otro atributo del nombre de Jesús es que Él es espíritu. El apóstol Juan en el capítulo 4 versículo 24 de su evangelio dice: Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Por eso la adoración y la alabanza en la iglesia, en tu casa, debe ser con la veracidad del caso. Él no quiere espectáculos. Él no quiere grandes eventos que muchas veces parecieran más conciertos mundanales. Él quiere algo que fluya de nuestro espíritu, que nuestra adoración no sea emocionalista, que nuestra adoración no sea carnal, que nuestra adoración a Él, para que haya una conectividad y una compaginidad. Si queremos llegar al Espíritu de Dios, tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad, porque la espiritualidad de Dios significa simplemente que Dios es espíritu, es decir, no tiene un cuerpo. Dios no está hecho de la materia, de hecho, Él creó la materia. También Dios puede aparecer como un hombre, o lo que conocemos como cristofanía. El Señor Jesús sí se apareció a la gente en tiempos del Antiguo Testamento, antes de que Él naciera en Belén como ser humano. Esto podría ser lo que le pasó a Jacob, por ejemplo, de quien estamos hablando, cuando vio a Dios cara a cara, ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 32, el cual te invito a que leas. Cristofanías, sí, porque Dios, como existe por sí mismo, Él como creador toma la forma de un ser creado, como lo hizo en Cristo Jesús, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios se hizo hombre porque lo quiso, por amor, para venir a compadecerse de nosotros.
Otro de los atributos de Dios, del nombre de Jesús, es que Él es compasivo. Nehemías, después de esa turbulencia que le tocó atravesar desde la salida de Babilonia para ir a reedificar el templo de Dios junto a Esdras, Nehemías tomó o le correspondía asumir la posición de los asuntos civiles de Judá, mientras que Esdras hacía las veces de sacerdote. Nehemías tuvo esa pasión, tuvo ese anhelo y ese dolor de ir a restaurar el templo en Jerusalén y a levantar la muralla. Y cuando todo se dio, él empieza a decir: Señor, es que si estamos aquí no es porque hayamos restaurado el templo, no es porque hayamos reconstruido murallas, no es porque estemos haciendo cultos al aire libre, no es porque estemos haciendo templos majestuosos, no es porque estemos haciendo cosas estruendosas en esta creación. Dice: por años les tuviste paciencia, con tu espíritu los amonestaste por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar, por eso los dejaste caer en manos de los pueblos de esa tierra. Sin embargo, diga ahí usted dónde está, sin embargo, está tu compasión, que no los destruiste ni abandonaste, porque Dios, o porque eres Dios clemente y compasivo. Qué tremendo esto, lo que Nehemías está diciendo allí. Es la compasión del Señor la que nos sostiene hasta este día. Muchas personas no entienden la misericordia de Dios porque no entienden el pecado. Has oído hablar a personas y decirles cosas como: es que yo soy bueno, es que yo no he matado a nadie, es que yo no he robado, yo no cometo adulterio, yo no cometo ningún pecado. Esas personas, créeme, que no tienen el más mínimo concepto de la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios se manifiesta en que su mayor placer es amarnos a nosotros. En verdad que ninguno de nosotros realmente entendemos la perfección, la belleza y la santidad de Dios. Uno de los primeros ejemplos del juicio en la Biblia es el diluvio. Y la tierra estaba tan llena de violencia y pecado contra Dios que Él la destruyó. Entonces Dios dijo a Noé, ahí en Génesis 13, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. La decisión de Dios era nuestra destrucción. La decisión de Dios era arrasarnos y raernos de esta tierra a causa de nuestro pecado. ¿Cuándo entendemos nosotros la compasión del Señor? Cuando Él pudo haber hecho justicia y nos pudo haber destruido porque estábamos destituidos de su gloria. El patriarca Noé y su familia se salvaron porque entendieron qué era la misericordia de Dios, porque se reconocieron pecadores y porque se arrepintieron. Dios podría haber destruido todo ser humano. Él podría haber destruido el universo, pero comenzó de nuevo. Y después de todo, ante Dios nadie es bueno. Pero el Señor Jesús muestra su misericordia, su amor, su compasión como nuestro sumo sacerdote. Por eso es que por medio del Señor Jesús tenemos el perdón de pecados. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro medio de perdón, no hay otro medio de salvación, sino el sacrificio en el altar de la cruz ofrecido por el Señor Jesús. En el libro de Hebreos capítulo 2 versículos 17 y 18 dice: por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, hablando del Cordero de Dios, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo, por haber sufrido él mismo la tentación,
puede socorrer a los que son tentados. Oh, qué tremendo, qué lindo el Señor, qué compasión, qué especialidad. Por eso no queremos saber de otro Dios, no tenemos necesidad, porque el nombre del Dios de Jacob es el único que nos puede ofrecer y dar la verdadera protección. Otro atributo de Dios es que Él es justo. En el Salmo 7, versículo 17, dice el salmista: alabaré al Señor por su justicia. Al nombre del Señor Altísimo cantaré salmos. De acuerdo con el rey David, la justicia de Dios es un motivo para alabarlo a Él. Pero ¿qué es la justicia de Dios? No es como un gobernante tirano quien está haciendo las reglas a medida que avanza, destruyendo cualquier persona que no le agrada ese día. Ese que está cambiando todos los días, y si a alguien le cayó bien, si es corrupto, lo perdona, y si a alguien le cayó mal, si es justo, lo destruye. No, la justicia de Dios es muy distinta. Me gusta mucho una canción que cantamos en íntima devoción: Cristo, justicia de Dios. Porque es que la justicia de Dios no es reglas creadas por sí mismo. Su justicia es un atributo, una parte de su naturaleza. Dios es bueno por naturaleza, Dios es amoroso por naturaleza, Dios es justo por naturaleza. La justicia de Dios es una maravillosa esperanza y confianza para las personas que aman la justicia. Dice en este salmo, en el capítulo 116, versículos 4 al 6: entonces clamé al Señor, te ruego, Señor, que me salves la vida. El Señor es compasivo y justo. Nuestro Dios es todo ternura. El Señor protege a la gente sencilla. Estaba yo muy débil y Él me salvó. Podemos entonces alabar al Señor Jesús porque Él es un juez justo. Él siempre hará lo que es correcto. Por eso es que hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Ese texto que tanto citamos. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero a veces lo tomamos como para autoconsolarnos de que no debemos preocuparnos por todo lo terrenal. Lo que está diciendo aquí el Señor Jesús es que debemos buscar ¿qué? El reino de Dios, es decir, esmerarnos a estar en Él, a caminar en Él. Pero también, como es un reino, tiene su ministerio de justicia. Esa justicia que es implacable para el malo, pero que también hace que los justos, los que hemos sido justificados por el Señor, resplandezcamos delante de su presencia. Otro atributo de Dios es que Él es sabio. En Romanos 16:25 dice el apóstol Pablo: el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio, dice Pablo, y a la predicación acerca de Jesucristo, al único sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. El sabio Dios, ya sabemos que nuestro Dios tiene todo conocimiento. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Dios también sabe cómo utilizar ese conocimiento. Él lo utiliza con habilidad perfecta. Esa es la sabiduría. Dios no necesita un consejero. Su sabiduría es perfecta. No tenemos que mirar muy lejos para ver la sabiduría de Dios. Si tú miras a tu alrededor, la creación sigue mostrando su increíble habilidad y conocimiento. Quiero decir, la habilidad y el conocimiento que Dios tiene para haber creado todo. En el Salmo 104
Versículo 24, el salmista sintetiza a través de este texto algo acerca de la sabiduría de Dios y dice: oh Señor, cuán numerosas son tus obras, todas ellas las hiciste con sabiduría, rebosa la tierra con todas tus criaturas. Como dijo el apóstol Pablo en el pasaje que cité ahí en Romanos, la sabiduría de Dios se muestra en su plan de salvación. El Señor Jesús redimió a su pueblo de entre todas las naciones del mundo. De hecho, toda la sabiduría viene de Dios. Él da sabiduría también a los creyentes que piden y claman por ella. Eso es lo que nos dice el apóstol Santiago. A alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, que Él se la da sin medida. ¿Quieres pedirle sabiduría al Señor en esta mañana? Pídesela como se la pidió Salomón en un momento crucial de su reinado, cuando no sabía, era un muchacho, no sabía cómo gobernar Israel. Y el Señor le abre la puerta de su trono para que le haga sus peticiones, y el Señor Todopoderoso le dice: pídeme lo que quieras que te dé. Y Salomón, en una oración que debemos tener nosotros muy presente, no para repetirla, sino para imitarla, él le dice al Señor Todopoderoso: dame sabiduría, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo? Y menos yo, que a duras penas sé entrar y sé salir. Otro de los atributos de Dios es su voluntad, esa de la que tanto hablamos, pero de la que muchas veces no medimos nuestras palabras. En Apocalipsis 4:11 dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Te decía que a veces no medimos la magnitud de lo que es decir la voluntad del Señor, y decimos que se haga la voluntad del Señor, pero cuando Él hace su voluntad y no es de nuestro agrado, con el primero que nos enojamos es con Él. Tengamos mucho cuidado, porque la voluntad de Dios es digna de ser reverenciada, porque Él es único y Él es soberano. Muchas personas quieren luchar contra las cosas que Dios manda en la Biblia. Los he oído refutar textos de la palabra del Señor cuando a ellos no les gusta. Y decimos amar a Dios y decimos amar a su palabra, pero cuando tenemos un nivel conceptual personal de la palabra de Dios, entonces si no nos agrada lo que Él dijo, inmediatamente entramos en contienda con Él. Entendamos esto, que Dios lo que dice es tan perfecto y firme como Él. Dios es el creador de todas las cosas. Él todo lo ha creado por su voluntad. Él quería crear y creó con un propósito. Eso significa que todo lo que existe está lleno e impregnado con el propósito y la voluntad de Dios. Todo lo que ves creado es la voluntad del Señor. Y recuerdo aquí una anécdota de un hombre que pasaba por un parque cuando estábamos haciendo un culto. En esa época se podía hacer cultos al aire libre. Y el predicador en ese momento estaba hablando de que Dios todas las cosas las hacía perfectas. Y el hombre, el transeúnte que pasaba por allí, vio como una mujer cruzaba también, una señora ya de edad con una joroba impresionante que ya no la dejaba enderezarse, lo que conocemos aquí en nuestro argot con su propia maleta que vamos cogiendo algunos con el paso de los años. Pero esta persona le dijo al predicador: ¿cómo así que ese Dios que usted está predicando hace las cosas perfectas? Y entonces mire, esa señora como está de jorobada, esa señora no es perfecta. Y el predicador, en la sabiduría que Dios da, le dijo a este hombre que quería burlarse del mensaje: mire, señor, yo no he visto una joroba más perfecta que la que tiene esa señora.
Todo lo que Dios ha hecho es perfecto. Todo lo que Dios ha hecho es su voluntad. Y cuando miramos que la voluntad del Señor es perfecta, entonces debemos acatar de muy buena gana lo que nos dice el apóstol Pablo en la epístola a los tesalonicenses en el capítulo 4 y versículos 3 al 7. La voluntad de Dios es que sean santificados. Diga conmigo ahí donde está. La voluntad de Dios es que yo sea santificado y que me aparte de la inmoralidad sexual. La voluntad de Dios es que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad, que es su voluntad. Dios es el dueño y el Señor de la creación. Él debe recibir nuestra obediencia y honor. Nada puede detener la voluntad de Dios. Dígale al que tiene a su lado: nada puede detener la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es antes de todo, después de todo, y es la base de todo. Los creyentes debemos dejar atrás las pasiones del mundo, su inmoralidad, su egoísmo. En cambio, seguimos la voluntad de Dios haciendo el bien, compartiendo y enseñando las buenas nuevas de salvación. Para los hijos de Dios, para ti y para mí, es un consuelo saber que Dios es sabio, amoroso y poderoso, y que su voluntad será cumplida. Hermanos, no podemos mundanalizar la iglesia, sino evangelizar al mundo, porque el apóstol Pablo está diciendo que no podemos vivir como el mundo. El apóstol Juan, él en la primera epístola, en el capítulo 2 y 17 está diciendo: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está hablando de la eternidad. Entonces, debido a que la voluntad de Dios es eterna, sus hijos, tú y yo, que hacemos su voluntad, también vamos a gozar de la vida eterna con Él. El mundo pasa, y también sus pasiones y todo lo que está ocurriendo en este momento a nuestro alrededor. Pero cuidado, aquí está la diferencia. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, vas a permanecer para siempre. Por eso es que para aquellos que no aman a Dios, aquellos que niegan que Dios es creador, aquellos que niegan la existencia de Dios, el versículo con el que empiezan las Sagradas Escrituras en Génesis 1:1 puede ser el versículo más ofensivo en la Biblia, que dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Nosotros como seres humanos queremos controlar nuestro destino, hacer nuestras propias reglas y vivir como queremos. Pero como el pueblo de Dios que somos, ya cuando dejamos la mundanalidad y la carnalidad, lo que debemos asumir es una posición de adoración para siempre, de adorarlo a Él como el Creador y Señor, que es digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo: hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden, es decir, no se acomoden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuidado, mira a tu alrededor todo lo que está sucediendo. Mira lo que se está celebrando hoy a esta hora en el mundo. Desafío a Dios: no simpatices con el mundo, porque el mundo y todo lo que desea va a perecer si no se arrepienten. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.
Entonces, ahí sí podrás entender lo que dice el rey David en el Salmo 20. Que el Señor te responda cuando estés angustiado. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja. Que te envíe ayuda desde el santuario, que desde Sión te dé su apoyo. Que se acuerde de todas tus ofrendas. Que acepte tus holocaustos. Que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Nosotros celebraremos la victoria y el nombre de nuestro Dios, y en el nombre de nuestro Dios desplegaremos las banderas. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salvará a su ungido, que le responderá desde su santo cielo y con su poder le dará grandes victorias. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles. Diga conmigo ahí donde está. Pero nosotros, dígalo, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos y de pie permanecemos. Concede, Señor, la victoria al Rey. Respóndenos cuando te llamemos, cuando entiendas la magnitud del nombre del Dios de Jacob, te darás cuenta que Él es el todo para ti y quien puede garantizar tu paso por este mundo en bendición y puede garantizar también la vida eterna para ti. Él es tu protector porque Él es Dios que lo llena todo. Su nombre es Jesús. Prepárate, levántate de ahí donde estás y dile al Señor: Señor, así como protegiste a Jacob, protégeme en esta mañana y protege mi familia. Bríndanos tu amistad, bríndanos tu ayuda. Ven, Señor, que te necesito. Podrá haber muchas amenazas en este mundo. Podrá haber muchas persecuciones que me producen miedo, que me producen preocupación, que me producen el no poder dormir, el no poder descansar. Se oyen tantas noticias producidas en este mundo y que son consecuencia del pecado que se practica al diario en medio de la humanidad. Pero en esta mañana, Señor, yo te ruego que me metas en lo más sagrado de tu habitación, ahí donde el mal no me puede alcanzar a mí y a mi familia. Oh Dios de Jacob, sé tú mi protector, te lo ruego, y no me vayas a abandonar por el honor que merece tu nombre y por el amor a tu nombre. Bríndanos tu favor. En el nombre de Jesús te lo ruego, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Confía y deleítate en el Señor, que Él te concederá los anhelos de tu corazón. Un abrazo para todos, el Señor les bendiga, con permiso. Chao, chao. Hemos llegado al final de nuestra transmisión en directo, pero te invitamos para que continúes disfrutando la programación habitual. Te esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto y que el Señor Jesús les bendiga. Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra de Dios.